Bienvenidos a su sesión número 10 de la materia de Auditoría Administrativa de la licenciatura en Administración y Comercialización. El día de hoy nosotros vamos a seguir con los métodos para la realización de la auditoría administrativa. De hecho, vamos a ver dos más y con eso cerramos viendo lo que es un modelo, el modelo administrativo. Entonces, vamos a recordar un poquito sobre los métodos que hemos visto. Hemos visto el modelo de William P. Leonard, en donde define la auditoría como un examen completo y constructivo de la estructura organizativa de la empresa, institución o departamento gubernamental o de cualquier otra entidad y sus métodos de control, medios de operación y empleo para sus recursos humanos o materiales. Recordaremos que nosotros con este método nos vamos a ir a la escala máxima de una empresa para ver cómo se está haciendo desde la planeación, que es la cabeza principal de una empresa. Nosotros tenemos 4 pasos o 4 fases. Dentro de lo que nosotros tenemos es el examen, evaluación, presentación y seguimiento. Pero vamos a ir escribiendo cada uno de ellos porque con esta sesión nosotros vamos a cerrar los modelos de la auditoría administrativa. Entonces decimos que con Leonard, ¿sí?, tenemos 4 fases de la parte de auditoría administrativa. El primero de ellos es la parte del examen. En el examen, como vemos nosotros en la lámina, vamos a tener varios elementos, desde ver cómo se está haciendo toda una planeación, ver si se están logrando, si se tienen realmente los objetivos, los planes, la estructura organizativa de la empresa, las políticas, reglamentos, un sistema y procedimiento, control y operación. Sobre todo, examinar si la empresa cuenta con todos esos elementos. Posteriormente, nosotros nos vamos a ir evaluando cada uno de esos elementos. Vamos a hacer la parte de la evaluación, en donde nosotros vamos a ver si realmente se están cumpliendo con los objetivos, con las metas, si realmente se está haciendo todo lo que es la estructura organizativa, ver en forma general la empresa, los detalles, las relaciones, la eficiencia, el balance analítico, las pruebas de efectividad, buscar el problema sobre todo e identificar sus soluciones, porque no nada más es el problema, sino también identificar sus soluciones y las alternativas que nosotros podemos encontrar para solucionar ese problema. Y pues ahora sí que un método de mejora continua. Posteriormente tenemos una parte que es la presentación de los resultados, en donde nosotros vamos a descubrir o vamos a discutir lo que hayamos encontrado dentro de la parte de dentro de la parte del examen y la evaluación. Aquí nosotros vamos a tener que discutir todos los aspectos. Vamos a tener que redactar lo que nosotros hayamos encontrado y finalmente presentarlo. Y tenemos una última fase que es la de seguimiento. Y como recordaremos, es ya que terminamos la parte de la auditoría administrativa, presentamos los resultados y posteriormente le vamos a dar seguimiento para ver si se están cumpliendo o no se están cumpliendo lo que hayamos presentado como resultados. ¿Ok? Entonces, ese sería el modelo de Leonard. Tenemos otro segundo modelo, en donde es un modelo de T.G. Rose. El T.G. Rose, nosotros vamos a ver diferentes áreas de la empresa y vamos a evaluar desde la administración general, la producción, la distribución, el desarrollo, la contabilidad y finanzas, asuntos legales y secretariales y personal y relaciones industriales. A ver, vamos a irlo escribiendo. Este es otro modelo, en donde nosotros vamos a ir evaluando cada uno de las áreas de la empresa. Y empezamos con la administración general, la parte de producción, la parte de distribución, desarrollo, contabilidad, ok,
asuntos legales y personal. Entonces, aquí nosotros vamos a ir dividiendo la empresa por las diferentes áreas, las principales, y con eso nosotros vamos a ir evaluando cada una de ellas para ver si se está cumpliendo con la parte del proceso administrativo. Después encontramos lo que es a John Buckley. Va a encontrar dos momentos. Uno, en donde ya tenemos definido el problema por la cual se está haciendo la parte de la auditoría administrativa, y tenemos otro en donde apenas vamos a buscar cuál es el problema de la organización. Con ambos modelos, nosotros vamos a tener que seguir este modelo, que es identificar el criterio de la gerencia, preparar la parte de la auditoría administrativa, efectuar todo el proceso administrativo, efectuar a fondo la auditoría administrativa, el informe sobre la auditoría administrativa y una revisión posterior. Entonces, primero sería identificar el criterio. Posteriormente me voy a la parte de preparar la auditoría. La parte de la auditoría administrativa, efectuar el estudio administrativo, que es prácticamente el examen. Ok. Efectuamos la auditoría administrativa a fondo, donde vamos a evaluar toda la parte, si se está cumpliendo con el método científico. Tenemos informes para ver qué es lo que nosotros encontramos dentro de la parte de la auditoría administrativa, y posteriormente lo que es la revisión. Ok, si se fijan, este modelo Buckley está identificándose el problema, al igual que aquí se está examinando. Aquí estamos evaluando, preparando, evaluando, y la parte de los informes es la parte de la presentación y un seguimiento con una revisión. Entonces, más o menos con lo que es Leonard y Buckley, le agregamos algunos pasos, pero más o menos es el mismo proceso. Vamos a seguir con otro que es el de John Nolan. Entonces aquí, John Nolan también nosotros tenemos lo que es la definición. Si se fijan, es una identificación. Entonces, definimos el alcance del proyecto, planeamos, preparamos y organizamos, recolectamos hechos, investigamos y analizamos, y finalmente la parte del informe. Entonces también es muy parecido. Entonces, primero definimos el alcance con John Nolan. Definimos el alcance de la parte de la auditoría administrativa. Planeamos y preparamos y organizamos todo un programa de trabajo. Luego nos vamos con la recolección de toda la información. Vamos a recolectar todo. Luego tenemos la parte de la investigación y análisis. Y finalmente tenemos lo que son los informes. Ok, eso es por la parte de Nolan. Ok, y seguimos con la parte de Fernández Arenas. En Fernández Arenas nosotros vamos a buscar, dentro de la parte de auditoría administrativa, revisar los objetivos de la empresa. Su modelo está integrado básicamente
por 4 elementos, los cuales son los objetivos, dirección, recursos y proceso administrativo. Entonces, Fernández Arenas, su método son de 4 pasos, 4 procesos, en los cuales nosotros vamos a encontrar lo que es el objetivo, la dirección, la parte de recursos, ¿ok? Y finalmente la parte del proceso administrativo. Vamos a ir viendo cada una de ellas. Si se fijan, empezamos siempre buscando algún objetivo o algo que cumplir, identificar, alcance, administración, examen, y en este caso es el objetivo de la parte de la auditoría administrativa. En la parte de los objetivos nosotros lo vamos a enfocar a 3 aspectos: la parte de servicio, social y económico. En la parte de servicio nosotros decimos que la satisfacción de los consumidores o usuarios y hace necesario ofrecer productos o servicios en condiciones apropiadas. Nosotros vamos a buscar realmente cómo se están satisfaciendo esas necesidades. En la parte social nosotros vamos a tener con aspecto al gobierno que va a cumplir con la autoridad federal y estatal y municipal, con la parte de los colaboradores que vela por sus intereses económicos, personales y sociales, y con la comunidad que busca la calidad de buen vecino a través de relaciones públicas. Entonces ahí es la parte de todo el entorno social, ya sea con el gobierno, ya sea con sus colaboradores o ya sea con la parte de la comunidad. O la parte económica, el objetivo de una auditoría administrativa, ¿sí? El objetivo vendría siendo en la parte de institución que busca el crecimiento, fortaleciendo la parte económica y la reinversión. Con la parte de los acreedores, es un apoyo que permite la consolidación de activos y demanda la devolución con el rendimiento pactado. Y con la parte de los inversionistas, los capitales invertidos deben promover la creación de la riqueza. Entonces, con eso nosotros buscamos la parte de los objetivos de la empresa. ¿Cuáles son sus objetivos? Ya sea la parte de servicios, social o económico. Tenemos la parte de la dirección, que es el segundo elemento. Es un elemento central que innova, se responsabiliza y coordina las acciones de los organismos. Vigila el aseguramiento, supervisión y revisión y la opinión apreciativa, y sirve como referencia para permitir el control programático y la evaluación de los resultados. Entonces, si se fijan, con eso nosotros vamos a evaluar cómo está la parte directiva de una empresa. Y la parte de recursos, que aquí vemos nosotros en este cuadrito, cómo todos los recursos dentro de una auditoría administrativa se van a estar interrelacionados. Vean cómo, por ejemplo, nosotros tenemos los diferentes departamentos. Tenemos lo que es información, compras, almacenaje, investigación, servicios generales y producción. Tenemos que la parte de información va a tener lo que son los recursos de contabilidad, control de políticas, presupuestos y auditoría interna. En la parte de compras, la parte de relaciones humanas. La parte de almacén, las relaciones públicas. La parte de investigación, la parte de finanzas. La parte de producción, la parte de la comercialización. Entonces nosotros tenemos que hacer, es como todo un rompecabezas, nosotros vamos a ver qué partes son las que van a intervenir dentro del rompecabezas dentro de una empresa e ir analizando cada uno de esos elementos. Si se fijan en la parte de recursos, es un poco parecido a la parte del modelo de T.G. Rose, en donde nosotros vamos a ir analizando cada uno de los procesos o cada una de las áreas que se van a estar involucrando dentro de la empresa. En esta parte, la parte de recursos, Fernández Arenas nos está diciendo que nosotros vamos a evaluar todos los recursos de la empresa para ver cómo están interactuando unos con otros y ver realmente si se están aprovechando al máximo. Entonces, si se fijan, la parte de los objetivos, que es buscar el alcance, la administración general, el examen, todo, es muy parecido al punto 1 de los demás, conceptos, de los demás procedimientos, en donde tenemos identificación, alcance, administración general, un examen, etcétera.
Esa es la parte de los objetivos. La parte de la dirección es un poquito más parecido a lo que vendría siendo la programación del trabajo, pero bueno, en esta parte la dirección es como ver cómo está la cabeza de la empresa, ¿no? Si realmente está siendo bien dirigida o está siendo bien encaminada con los objetivos que está buscando alcanzar. ¿Cómo está la cabeza de la empresa? Ver cómo están sus recursos. Como vimos en esta lámina, tenemos todos los recursos dentro de la misma empresa y son los recursos que nosotros vamos a encontrar. Me gustó esta lámina cuando yo la encontré porque aquí se manejan todos los elementos que nosotros podemos encontrar. Ojo, porque esto es algo representativo, podríamos decir, porque cada empresa pues va a tener diferentes recursos. Esto nada más es una lámina para ejemplificar algunos recursos que podemos nosotros encontrar y cómo van a estar interrelacionados entre ellos también, porque aunque por ejemplo nosotros tenemos la parte de la gerencia y la gerencia va a haber diferentes áreas, no estoy diciendo que a lo mejor son esas áreas las que van a encontrarse dentro de una empresa, pero podríamos decir que es para ejemplificar los recursos que nosotros podemos encontrar dentro de la misma organización y cómo vamos a evaluar cada uno de ellos. Tenemos que ver las interrelaciones que van a estar dentro de los mismos departamentos para ver cómo se están cruzando los mismos departamentos y sobre todo buscar que se estén aprovechando al máximo esos recursos. Tenemos la parte final del modelo de Arenas, que es la parte del proceso administrativo. Ese proceso administrativo, como ven aquí, es realmente ver si se están satisfaciendo los objetivos de cada uno de las áreas. Porque, por ejemplo, ahí encontramos, por ejemplo, la revisión de los objetivos. Ok, ¿cuáles objetivos? Pues de los primeros. Vamos a ver si el proceso administrativo me va a satisfacer los objetivos que yo estoy buscando o que estoy canalizando. Fíjense bien, esos objetivos van a ser los servicios, el social, el económico y la coordinación. Y ahí tenemos, ahora, en base con los niveles jerárquicos, tenemos lo que es la integración, eficiencia, participación individual e integración. Y ahí tenemos la parte del proceso administrativo, que son la parte de recursos humanos, organización, planeación, implementación y control. O sea, cómo se está siguiendo el proceso administrativo dentro de cada una de las áreas de la empresa. Primero, buscando los objetivos que se cumplan. Segundo, buscando dentro de los niveles jerárquicos, ¿sí? ¿Qué vendría haciendo esto? Buscar si el proceso administrativo me cumple con mis objetivos que yo había especificado desde un inicio. Buscar si el proceso administrativo me está marcando la parte de la dirección de una organización. Recuerden, esta es la cabeza de la empresa, es la parte básica. No estoy diciendo que nada más es el director, sino son el director, los gerentes, etcétera. Y ver si realmente la empresa tiene una estructura, tiene una división y cumple sobre todo con la jerarquía de cada una de las áreas de la empresa. Es un poquito parecido aquí a Leonard, que nosotros en Leonard, aquí en el examen, ¿se acuerdan que vimos si realmente nosotros vamos a tener una estructura jerárquica dentro de la empresa? Es importante ver que la empresa esté bien organizada para ver si realmente se están cumpliendo con mis objetivos. ¿Por qué? Porque si encontramos que la empresa no tiene ni pies ni cabeza, pues va a ser muy difícil que haya un control interno y sobre todo que haya un proceso administrativo que se está cumpliendo dentro de los diferentes niveles de la empresa. Posteriormente nosotros tenemos al modelo de Rodríguez Valencia. Ese modelo de Rodríguez Valencia nos va a marcar lo que es un estudio preliminar. Entonces, fíjense, vamos a buscar, vamos a poner aquí el de Rodríguez Valencia. Este de Rodríguez Valencia primero nos va a marcar un estudio preliminar. Okay. Un estudio preliminar en donde nosotros vamos a revisar someras o cuyas para ver principalmente cómo se está llevando o cómo se va a llevar la auditoría administrativa. Vamos a ver un panorama general de la empresa para ver si realmente
la auditoría administrativa se tiene que llevar de qué forma, ¿no? Primero vamos a ver por qué es la auditoría administrativa, para que con eso nosotros busquemos y hagamos el enfoque de esa auditoría administrativa siguiendo el estudio preliminar que nosotros vayamos a marcar. Después vamos a buscar lo que es una planeación. Ya que vimos cómo está la empresa, por qué buscan una auditoría administrativa, vamos a buscar lo que es una planeación. Esa planeación nos va a decir cómo debemos nosotros aplicar la parte de la auditoría administrativa. Sobre todo vamos a hacer un programa de auditoría. Ojo, porque eso lo vamos a retomar en unidades posteriores. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí es la primera vez, si se fijan, que ya empezamos con una planeación. Primero vamos a ver cómo está la empresa. ¿Por qué la auditoría administrativa? Que es la parte de un estudio preliminar. Después vamos a planear la auditoría. Si se fijan, en ningún lado he hecho ninguna de esas. Primero lo planeo. Ajá. Y después voy a hacer lo que es una investigación y un examen. Entonces, este método, ese proceso, ya es un poquito más cercano a lo que nosotros vamos a hacer como auditoría administrativa. Primero voy a buscar o voy a conocer la empresa. Después voy a planear cómo voy a hacer esa revisión. Y posteriormente ya la voy a hacer, voy a investigar por qué está haciéndose, o sea, buscar los elementos, por qué está mal ese proceso, qué está fallando. Ahora sí que me voy a reunir de toda la información suficiente para poder ver que la auditoría administrativa busca perfeccionar o busca sanar el problema que tiene la organización. Sobre todo de proceso administrativo, ¿no? ¿Por qué no se está cumpliendo lo que es el proceso administrativo, el método científico, dentro de una área de la empresa, dentro de una función de la empresa o dentro de toda la empresa? ¿Qué está fallando? Entonces, con eso, por eso les dice aquí, se obtiene la información por todos los medios pertinentes, información que servirá de apoyo para el análisis y las recomendaciones correspondientes. Ya que nosotros tenemos lo que es esa investigación y examen, ahora sí voy a hacer lo que es un análisis y evaluación de la información obtenida. Entonces, si se fijan, con esta parte de ya conocí la empresa, voy a planear cómo voy a revisar la empresa, voy a investigar qué es lo que está fallando. Ya que tengo toda la información, voy a analizarla y evaluarla para ver qué está pasando, qué está mal. Posteriormente voy a hacer un informe presentando los resultados de la empresa. ¿Ok? En ese informe yo voy a dar a conocer los resultados que tiene la empresa, por qué está mal y qué es lo que se debe de considerar para que los altos mandos puedan tomar cartas en el asunto de ese problema que se está dando. Y posteriormente voy a implementar las recomendaciones de las recomendaciones que yo estoy dando. Entonces, tengo este informe, aquí voy a poner las fallas que hay y posteriormente aquí tengo lo que es la implementación para ver cómo se va a corregir lo que yo estoy diciendo que está mal aquí. Y aquí digo los resultados que está mal y aquí voy a ver cómo voy a corregir esto. Sobre todo la parte de la implementación, ¿por qué? Porque necesito un visto bueno de una dirección o de los dueños de la empresa para ahora sí corregir esas operaciones y que se hagan de la forma correcta. Entonces, fíjense, con Rodríguez Valencia ya es un proceso un poquito más complejo, un poquito donde nosotros primero nos tenemos que empapar
¿por qué se está haciendo la parte de la auditoría administrativa? Los factores a evaluar dentro de la empresa en el método de Rodríguez Valencia son objetivos y planes, políticas y prácticas, estructura orgánica, sistemas y procedimientos, métodos de control, métodos de operación, potencial humano y elementos físicos empleados. Entonces, fíjense, aquí en el método de Rodríguez Valencia yo encontré este diagrama. Este diagrama, aquí nos van a tener las fases. La primera fase, que es la parte de la identificación, que es el estudio preliminar. Fíjense cómo está ahí en esa parte. Primero identifico en el estudio preliminar, que es el punto número 1. Fíjense cómo tengo la parte de las entrevistas previas, definición del área a investigar, determinación de detalles a estudios. Voy a conocer sobre toda la empresa. Ojo, porque esto lo vamos a ocupar en la siguiente unidad. Después tengo lo que es, ya que identifiqué el problema, porque ya conocí bien la empresa y estoy identificando ese problema, ahora sí voy a ver qué es lo que voy a estudiar y voy a ver cómo lo voy a estudiar. Entonces ya paso a la siguiente fase, que es la fase de planeación. En la fase de planeación, fíjense cómo tengo la segunda fase, que es la planeación de la auditoría administrativa. Vean cómo está en la parte del medio, planeación de la auditoría administrativa. En la fase de planeación yo voy a buscar, voy a considerar el medio ambiente, los documentos legales, los medios administrativos, los registros, las gráficas, los aspectos generales, el proceso administrativo y la parte de las áreas funcionales. Todo eso lo voy a tener que considerar para poder hacer la planeación de la auditoría administrativa. Después voy a pasar a la fase de programación. En esa fase de programación, pues yo voy a ver los alcances y limitaciones de los estudios, el recurso necesario que yo voy a tener que utilizar para poder hacer toda la parte de la auditoría administrativa, información requerida, programación de recursos. Es como voy yo a programar mi plan de trabajo para poderlo realizar. Posteriormente nosotros nos vamos a la fase de desarrollo. Vean cómo tenemos aquí la fase de desarrollo, que es investigación y examen y análisis y evaluación. Entonces, en esa fase de desarrollo, fíjense cómo está, que voy a aplicar ya cuestionarios, pero ya ahora sí que sobre las áreas o sobre los puntos que yo identifiqué desde un inicio, desde el estudio preliminar. O sea, aquí primero voy a identificar en una forma muy general lo que vendría siendo mi problema. Aquí planeo cómo voy a realizar mi auditoría administrativa. Y aquí es la fase que yo estoy viendo, cómo la estoy llevando a cabo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues voy a aplicar cuestionarios, entrevistas planeadas, hojas de análisis, etcétera. Pero ya específicamente sobre el tema que yo ya identifiqué que está mal dentro de la empresa. Entonces ya voy de lleno a lo que está mal o lo que yo considero que está mal dentro de la empresa, para que con eso nosotros podamos recopilar datos, graficar los resultados, obtener documentos de evidencia, resumir toda la parte de la investigación, todas las partes de los datos recolectados, los voy a resumir, los voy a procesar, etcétera, para poder seguir con lo que vendría siendo el informe, que es presentar resultados. Voy a elaborar, ahí tenemos la última fase, que es exposición del informe al responsable del área examinada y correcciones. Voy a elaborar el informe y voy a presentar el informe. Primero es muy importante que yo elabore el informe, que lo comente con las responsables de cada una de las áreas, ya que tengo el visto bueno, las sugerencias, y etcétera, pues ahora sí ya me pongo a escribir sobre el informe para presentarlo a los altos directivos. Es muy importante que nosotros consideremos todos los elementos antes de presentarlo con los directivos. ¿Por qué? Porque nosotros no somos parte de la empresa, se nos puede pasar algo. Entonces, es muy importante que en la parte del informe primero lo comentemos con los responsables de cada una de las áreas, confirmemos nuestros resultados y ya que ahora sí ya están bien, ahora sí que tenemos la evidencia de esos resultados y etcétera, ahora sí lo comentemos con los altos directivos. Con base a eso nosotros vamos a tener lo que es la fase de seguimiento, ya que dimos a conocer todos los resultados, tanto los responsables de las áreas como
a los directivos, a los dueños de la empresa, pues posteriormente nosotros vamos a hacer una fase de seguimiento para ver cómo están o cómo funcionan las recomendaciones que nosotros habíamos dicho. Inclusive podemos nosotros implementar esas correcciones o en su caso pues dejar a la empresa para que implemente las mismas correcciones. Entonces, si se fijan en este método de Rodríguez Valencia, es un método más completo. ¿Por qué? Porque nosotros aquí tomamos una fase muy general de la empresa, vamos por áreas y empezamos a identificar criterios más, no el problema, nada más es la parte de criterios. Tenemos ahí, ya empezamos a recolectar datos, a informar. Tenemos aquí que vamos a buscar lo que es el proceso administrativo, pero aquí ya nos está dando más un proceso de cómo se está haciendo la parte de la auditoría administrativa. Entonces aquí es la última fase, es el último criterio que nosotros vamos a tener que evaluar para llegar ahora sí que a un consenso. En la parte de la auditoría administrativa, dentro de la escuela del proceso administrativo, nosotros vamos a tener que tener precisamente las fases del proceso administrativo, que es planear, organizar, dirigir y controlar, ¿sí? Que es un poquito lo que hemos visto nosotros. ¿Qué vamos a planear? Pues vamos a planear precisamente los objetivos de la auditoría administrativa, los pronósticos, las estrategias, las políticas, las reglas, los métodos, los procedimientos y los programas a realizar. Posteriormente nosotros vamos a organizar cómo vamos a realizar la auditoría administrativa, cómo vamos a dividir las tareas, la delegación de autoridad y responsabilidad para ver si realmente se está llevando a cabo, la organización informal, la departamentalización, el alcance gerencial y la descripción de puestos. Todo eso es lo que nosotros vamos a revisar dentro de una auditoría administrativa. Posteriormente vamos a ver si realmente se está haciendo bien la parte de la dirección. Es decir, si se está cumpliendo con la filosofía de la empresa, si se está llevando a cabo un liderazgo, una orientación, una comunicación de las órdenes, una delegación y motivación de las instrucciones que se dan dentro de las áreas de la empresa. Y finalmente nosotros vamos a evaluar si se está llevando estándares de control, sobre todo de desempeño, y ver si se están llevando o se están detectando las desviaciones que se dan dentro de las áreas de la empresa. Entonces, como se fijan, este proceso administrativo es un poquito más general. En ese proceso administrativo nosotros vamos a buscar precisamente ver y planear todas nuestras áreas de la auditoría administrativa. Y nosotros lo vemos desde todos los criterios que nosotros hemos analizado a lo largo de estas sesiones. Primero nosotros tenemos la parte de planeación. ¿Qué voy a planear? Pues voy a planear cómo voy a llevar a cabo una auditoría administrativa. Desde buscar los objetivos, desde hacer un examen, desde ver cómo está la cabeza de la empresa, identificar el criterio que se está llevando dentro de la empresa, ver un alcance, ¿sí? Cómo se va a llevar la parte de la auditoría administrativa buscando el alcance de la misma. Posteriormente, pues voy a organizar. ¿Qué voy a organizar? Pues primero, cómo voy a hacer la parte de la auditoría administrativa y voy a ver cómo está la organización. ¿Cómo se organiza la parte de la estructura de la empresa? ¿Por qué? Porque tengo que buscar precisamente mis estrategias, mi estructura. Ver si la empresa realmente se organiza, ver si la empresa se divide, ver si la empresa se está, como vimos aquí, ¿no? Ver si la empresa tiene una estructura, ver si la empresa tiene una división, ver si se está dando lo que es la división de poderes, ver si se está repartiendo las tareas, etcétera. Es muy importante esa fase, ¿por qué? Porque, como yo les comentaba, entre una mayor organización pues nos va a dar un mayor control de las operaciones de la misma. Si no hay control, pues es fácil de que haya problemas dentro de la empresa. Entonces es buscar, si no hay control, pues tenemos que implementar los controles necesarios, la estructura de la empresa, para que realmente se esté cumpliendo la misma.
Ahora es muy importante que nosotros tengamos y hagamos precisamente una evaluación para ver si estos planes, si estos estudios, si esos objetivos y esas metas se están logrando, se están cumpliendo. Posteriormente nosotros vamos a dirigir, vamos a ver si la auditoría administrativa se está dando esa parte del liderazgo, para ver si realmente la segregación de funciones se está haciendo de la forma adecuada y sobre todo hacer un estudio de los puestos de la empresa. ¿Por qué? Porque es muy fácil que nosotros veamos dentro de una empresa, ¿sí? Primero, que exista una división, que haya una estructura. Después, ¿qué tenemos que hacer? Pues ver que realmente mande sobre de estas áreas y no que se brinque estas áreas y empiece a mandar a los otros mandos o a los otros niveles. Es muy importante que dé instrucciones a estas áreas y que estas áreas den instrucciones a las áreas que vienen abajo. Entonces, no se debe de hacer la división de poderes para que mande directamente estos niveles. Debe de mandar a los niveles de aquí y posteriormente estos niveles. Oye, pero es que yo necesito algo de facturación. Pues muy bien, si necesitas algo del área de facturación, pues pídeselo al gerente de tesorería o el gerente de finanzas para que te proporcionen la información correcta. ¿Por qué? Porque esta persona a lo mejor no sabe preparar la información en una forma correcta, no como tú la necesitas, sino que tienes que primero pedírselo al gerente y el gerente pedírselo acá. ¿Para qué? Para que lo suba a la gerencia vea si realmente es la información que necesita la dirección, con el enfoque que necesita la dirección, y posteriormente pasárselo para acá. ¿Para qué? Para que se vea esa división o esa estructura jerárquica. ¿Por qué? Porque muchas veces no existe o no se da, o muchas veces se le hace fácil meterse ya con los mandos operativos. Y los mandos operativos muchas veces van a tener todo el acceso a la información de su área, pero quizás no tienen la capacidad para poder transmitir esa información de una forma correcta como lo necesita la gerencia, como la necesita la dirección, perdón. Entonces, ¿qué necesita? Pues pasárselo a la gerencia pasárselo como lo necesita a la parte directiva. Entonces, ya va a tener más experiencia, va a tener mayor capacidad y sobre todo va a saber qué es lo que necesita la dirección. Por eso es muy importante que haya esta división y que se cumpla esa división y que haya una dirección. Aparte que haya una división de funciones, que haya sobre todo muy identificado la parte del liderazgo, que mande a estos y que estos manden a la parte operativa. Entonces, nosotros tenemos que verificar realmente si ese proceso se está cumpliendo de una forma adecuada. ¿Por qué? Porque si no, nos complica que no haya esta estructura y sobre todo que estos mandos tienen que tener funciones específicas. Es decir, nosotros tenemos que analizar si sus funciones dentro de la empresa son correctas. ¿Para qué? Para que esas funciones, esas actividades las tengamos justificadas. Y a lo mejor estas funciones se están duplicando con otras funciones acá, o se están duplicando con las mismas funciones de aquí. Y entonces, ¿qué tenemos? Pues podemos tener un conflicto dentro de las mismas áreas de la empresa, dentro de las mismas áreas operativas, porque tienen que hacer quizás la misma operación, ya se está haciendo, pero a lo mejor duplicada, o se está haciendo de diferente forma. Entonces, por eso es muy importante también analizar los puestos de la organización para ver si realmente cada uno tiene que hacer lo que tiene que hacer.
y ver sobre todo, ver si se está dando la parte de control interno, que como yo les comentaba, la parte de control interno es uno de los pilares dentro de la organización para evitar fallas posteriores. Con esto nosotros terminamos esta sesión con los nuevos modelos de auditoría administrativa de José Fernández Arenas y lo que vendría siendo Rodríguez Valencias, que ya los comentamos, y dimos un panorama general sobre los diferentes modelos de auditoría. No me queda más que agradecerles su atención por esta sesión, invitarlos a que hagan el cuestionario correspondiente o los reactivos de esta sesión y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.